Muy buenos días, tengan todos ustedes, comunidad UPAEP. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio El legado de Francisco y la Iglesia que viene. Mirada de un pontificado excepcional y cónclave que abrirá una nueva era. Agradecemos la asistencia de todos ustedes, estudiantes, colaboradores y amigos que nos acompañan. Antes de iniciar este conversatorio, presentaré a nuestro ponente de esta mañana, el maestro Andrés Beltramo Álvarez. Él es un periodista especializado en información religiosa y vaticana, con una amplia trayectoria internacional. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP y cursó estudios en periodismo religioso en la Pontificada Universidad de la Santa Cruz en Roma, así como un máster en periodismo de investigación, datos y visualización por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Comenzó su carrera como columnista en medios como El Ángel, Milenio Diario y eConsulta. En 2003 se incorporó a la agencia de noticias Notimex, donde fue jefe de información y coordinador regional. Fue corresponsal acreditado ante la Santa Sede. Ha cubierto 17 viajes papales internacionales, 15 de ellos a bordo del avión papal, y fue el único periodista de habla hispana que presenció en vivo la renuncia del Papa Benedicto VIII, el 11 de febrero de 2013. Sus reportajes y artículos han sido publicados en medios de América Latina, Europa y Estados Unidos, incluyendo Clarín, El Tiempo, La Tercera, El Comercio, La Jornada, Reforma, El Universal y Foreign Affairs Latinoamérica. También ha colaborado en medios digitales como Infovaticana, Infocatólica y El Confidencial, y ha participado como analista en cadenas de televisión como CNN, Univisión, Telemundo, Telerama, TN y América 24. Ha sido corresponsal para la radio argentina La Red, AM 910, y comentarista en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. También escribió para el portal Vatican Insider del diario italiano La Stampa y para el suplemento Alfa y Omega del diario ABC de España. Uno de sus logros más relevantes fue la producción del programa Francisco, Camino a México, una entrevista colectiva inédita al Papa, reproducida por decenas de medios en 3 continentes. Como conferencista, ha sido invitado en universidades e instituciones de México, Italia, España, Perú, Chile y Argentina. Es autor y coautor de varios libros sobre el Vaticano y el pontificado de Francisco, entre ellos Quiero lío, obra declarada de interés cultural, legislativo y social en Argentina. Su producción editorial combina análisis periodístico y una mirada profunda sobre la Iglesia Católica en tiempos contemporáneos. Le damos la bienvenida, por favor. Gracias, buenos días, buenos días. Bueno, me sorprende que este tema religioso, bueno, quizás me sorprende, pero no me sorprende, tenga tanto rating como el que vemos aquí, además con la presencia del rector que me halaga, y quiero que a todos, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que quisiera compartir respecto de lo que estamos viendo hoy en la prensa. Parece que el fallecimiento del Papa Francisco es el monotema, ¿no? Lo vemos en TikTok, lo vemos en Twitter, lo vemos bueno, no sé si alguno de ustedes ya ve a Twitter, pero sobre todo los más jóvenes, Instagram, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera compartirles es que no voy a tratar de, voy a tratar de no repetir las cosas obvias, ¿no? Las cosas que todos conocemos del Papa y que están ahí, ¿no? Lo primero que hay que decir es que efectivamente el pontificado del Papa Francisco es seguramente el pontificado más mediático de la historia de la Iglesia, ¿no? Ya se decía eso del pontificado de Juan Pablo II, que había tenido tantísimos años, 24 años, muchos de ustedes seguramente no habían nacido cuando Juan Pablo II era Papa, pero se los contamos los más viejos que estamos aquí, que era un Papa que generaba cosas muy similares a las que ahora está generando de interés, de atención, de presencia pública el Papa Francisco. Ahora, todos vimos los ríos de gente que
estuvieron el sábado pasado en las exequias del Papa en la Plaza de San Pedro y en Vía de la Conciliación, que es una gran avenida que une la Plaza de San Pedro con Roma y que quienes hemos cubierto el Vaticano sabemos que puede contener hasta 250, 300.000 personas, ¿no? Por lo tanto, lo que había ahí eran 250.000 personas, como lo confirmó el Vaticano. Pero lo que más interés creo que puede suscitar es lo que pasó después de la misa, y es este recorrido por las calles de Roma, por la decisión del Papa de no ser enterrado en las grutas vaticanas, que no las catacumbas, que he escuchado muy por ahí, las catacumbas del Vaticano están por debajo de la basílica, por debajo de las grutas, que es donde se entierran los papas, que es el primer subsuelo del Vaticano, porque el Vaticano fue construido sobre antiguas ruinas de cementerios romanos, porque Pedro, que era San Pedro, que fue el primer papa, pues fue crucificado y fue enterrado en el cementerio de Roma. Y la Basílica de San Pedro se construyó en torno a la tumba de San Pedro. Entonces, donde están los papas es unas grutas que están en el primer subsuelo y por debajo hay catacumbas que se pueden visitar, que esas sí son de época romana, ¿no? Y están en la tierra, o sea, uno puede entrar y es un subterráneo, digamos, ¿no? El Papa decide ser enterrado en la Basílica Santa María la Mayor, y que está más o menos entre 8 y 10 kilómetros. En realidad el recorrido que hicieron no fue el recorrido más directo, sino un recorrido que tuviera cierta lógica para que la gente pudiese salir a las calles. Y lo que es sorprendente, jamás visto, por mí, que viví 13 años en Roma, pero seguramente en otros tiempos sí, fue esta expresión natural de la gente saliendo a la calle para dar esa despedida al Papa. Y creo que desde ahí me parece interesante que podamos hacer la reflexión respecto de qué significa para nosotros, X personas en México, en Argentina, en Estados Unidos, que no vivimos en Roma, que no estamos ahí, este fenómeno que ocurrió. Y creo que me gustaría a partir de ahí compartir algunas claves como para la reflexión respecto de lo que eso significó. La expresión popular de cariño y afecto tiene que ver con una personalidad que tiene dos dimensiones. La personalidad del Papa Francisco, que tiene dos dimensiones. Y estas dos dimensiones me gustaría ponerlas en el análisis para explicar qué significa su legado y luego quién puede sucederlo. Una dimensión personal que está relacionada a los gestos y que, digamos, como observador creo que va a ser aquello que el Papa se va a llevar a la tumba, si queremos ser un poco crueles, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la cual él vivió el pontificado. Todos hemos escuchado: el Papa visita a tal persona, el Papa le tocó la puerta a una viejita en Roma y la viejita le abrió y tomó un té con ella, el Papa fue a visitar a unos jóvenes en una parroquia o se apareció en la reunión de unos jóvenes que estaban en una zona en las afueras de Roma. Bueno, todos esos gestos tienen una matriz eminentemente personal, es decir, son las expresiones del sello que el Papa Francisco quiso darle a su pontificado. ¿Cómo? Desde su antecedente. Era algo que él ya hacía en Buenos Aires, una forma de ejercer su ministerio, que era ir al encuentro de lo que se le atravesaba dentro de la vida de un pastor. Y entonces muchos de estos gestos, que son lo que nosotros vemos y que eso son una expresión pública de lo que el Papa ha sido, son gestos que no necesariamente necesitan trascender en la forma en la que el Papa Francisco la tomó, ¿no? Por ejemplo, la gran pregunta que ustedes van a escuchar después de que elijan al nuevo Papa, lo van a ver en todos los medios, es: ¿el Papa va a vivir en el Palacio Apostólico o va a vivir
en Santa Marta, porque sabrán, los que nos siguen un poco al Papa, el Papa Francisco decidió que el Palacio Apostólico que es todo un piso en la parte más alta del edificio del Palacio Apostólico, los aposentos o el apartamento pontificio, que está en la Plaza de San Pedro, sobre la derecha, arriba, es un edificio muy grande, sobre el cual hay un estudio y hay varias ventanas sobre las cuales el Papa se afacha, sale al balcón cuando los domingos da el Ángelus. Esas son las habitaciones del Papa. En cambio, los cardenales, cuando están en el cónclave, están en un hotel que está dentro del territorio vaticano, pero que está abajo, a nivel del piso, que se llama Santa Marta. Es una casa muy digna, muy bien cuidada, pero tiene habitaciones tipo hotel, tipo hospedaje, digamos, ¿no? Bueno, el Papa decidió personalmente que los apartamentos pontificios eran demasiado. Que eso no significa ni una crítica a los otros papas, ni tampoco significa una damnatio memoria de lo que los papas deben hacer. No, es una decisión del Papa Francisco. Y entonces, probablemente, el Papa que venga pueda ir al Palacio Apostólico y no pasa nada. Simplemente porque el gesto no hace a la esencia del pontificado, hace a la forma en la cual el Papa Francisco quiso vivir su pontificado. Lo mismo los zapatos, en la gran historia de los zapatos, que los papas usan unos zapatos rojos que les da el Vaticano, pero el Papa pues decidió que se sentía más cómodo con unos zapatos ortopédicos negros. Bueno, son unos zapatos propios, ¿no? Los medios, seguramente extrapolando esto, han querido hacer un ícono, digamos, de una imagen un poco artificiosa por estos zapatos, y entonces ahora cuando el Papa iba de viaje, pues le sacan fotos a los zapatos y muestran que abajo tenía pantalones negros y no blancos, y entonces se ve lo negro con lo blanco. Bueno, son detalles que hacen a la persona, que cuando los medios relatan al Papa, lo comentan porque eso de alguna manera tiene una valencia para el Papa, pero que no van a necesariamente a trascender. Él decidió vivir el pontificado despojado de toda atadura, pero entre otras cosas, no por capricho, no por decir, no, el protocolo vaticano es lo peor que hay, no, sino porque el Papa es también una persona. Y entonces hay una expresión de su ministerio que tiene que ver con las propias acciones. Solamente que muchas veces estas acciones se han identificado como parte de una brecha que existe entre el Papa y la curia, ¿no? Como el Papa es bueno, pero la curia es mala. En estos días se ha escuchado que hay un español, un autor español, Cercas, anticlerical y anticatólico, el mismo dicho, que fue buscado por gente cercana a Francisco, que fue a Roma y le invitaron a hacer un libro sobre el Vaticano, y que él expresaba la sorpresa de ver que con el Papa colaboran gente joven, que con el Papa colaboran personas dedicadas, personas profesionales, que seguramente habrá dentro de la curia romana diversos acentos e intereses, porque es finalmente una estructura burocrática que ayuda al Papa a cumplir su misión, eso no se puede negar, pero creo que solamente ver a través de la matriz geográfica o geopolítica de decir el Papa es muy bueno, pero la curia es muy mala, pues la curia ayuda al Papa a cumplir su misión. Y lo que hace el Papa es tratar de despojar poco a poco a la misma curia de ese oropel para que sea una curia más al servicio del mensaje que el Papa quiere dar. Y entonces habíamos dicho que tiene dos dimensiones la figura del Papa. La dimensión gestual, que es de este Papa, y que dijimos, pues va a quedar ahí. Ahora hay otra cara de esa moneda, que es lo que origina esos gestos. El hecho que el Papa vaya al encuentro de los pobres en Roma, que haya decidido que en una zona de la Plaza de San Pedro se coloquen baños para que pobres que están por ahí, gente que duerme en las esquinas, se pueda bañar, es un gesto. Ahora, ¿qué origina ese gesto? Y ahí es la otra clave. Una dimensión del Papa que tiene que ver con un plan que el Papa, con un programa que el Papa ha tenido, que
él ha calificado o ha expresado en este documento, se llama Evangelii Gaudium, como la iglesia en salida. Y quisiera leerle solamente un parrafito así muy breve, porque es muy sencilla de leer. Y el Papa dice de la iglesia en salida. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás, este es el número 46. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Sé que a veces los documentos papales pues, parecen de otro tiempo, ¿no? Incluso hasta la forma que están impresos, estos son los que dan en el Vaticano, ¿no? Pues se ven como algo aburrido, tedioso. Pero en realidad, lo que nos ayudan a entender es la mirada, no solo desde una dimensión religiosa, sino también desde una dimensión de implicancia social del mundo que vivimos. Entonces el Papa dice algo que puede ser válido para la Iglesia, pero que también puede ser válido para el mundo de hoy. Si vivimos un mundo acelerado, si vivimos un mundo en el cual las redes sociales y las nuevas plataformas nos han llevado a una aceleración de nuestras vidas, que parece que estamos constantemente, que nos falta el aire porque la hiperinformación nos hace no pensar, el Papa nos dice, como también nos puede decir nuestro abuelo o nuestro padre, también hay tiempo para detenerse, para mirar al otro y para decir, ¿qué quiero conectar contigo? ¿Qué quiero decir? ¿Vale ese encuentro? ¿Vale en el día de hoy para nuestra universidad, para nuestras familias, para nuestra vida, el hecho de tener esa tensión entre esos impulsos que nos hostigan mediáticamente o la conexión real, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo más que simplemente un líder religioso hablando. Es alguien que está conectando con las realidades de hoy, porque hoy, si hacemos hoy, en este momento, una encuesta entre todos los que estamos aquí y les preguntamos, ¿qué deseas más? Una relación genuina donde conectes con la otra persona y sientes que estás en sintonía, o una conexión a través de Instagram que no sabes quién está del otro lado, pues seguramente la mayor parte de los que están aquí van a decir, pues una conexión genuina, ¿no? Y eso es independiente de una manifestación religiosa, es una manifestación humana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la otra dimensión del Papa, que explica los ríos de gente que fueron a San Pedro a darle esta despedida, fue justamente la dimensión de significación humana, de que las palabras que él estaba diciendo tenían no solo una valencia para quienes están dentro de la iglesia, sino para el mundo de hoy, ¿no? Independientemente de aquellas cosas que podríamos esperarnos de un papa. Yo creo que nadie podría decir que un papa no va a hablar a favor de la paz, ¿no? O sea, es casi como requisito, ¿no? El papa habla a favor de la paz y es una institución. Juan Pablo II medió y impidió una guerra entre Argentina y Chile, a tiempos que muchos éramos pequeños, ¿no? En los años 80. Impidió una guerra. O sea, entonces, ciertamente, es algo que uno se podría esperar del Papa. Ahora, hay otras cuestiones que son las que abren camino en esa mirada hacia el Papa, de los medios y luego de la gente. Y entonces tú le preguntas a la gente, ¿qué opinas del Papa Francisco? Y todos van a decir, no, un hombre cercano, un hombre que conecta, que nos entiende, un padre, ¿no? Esa expresión colectiva tiene que ver con este valor que el Papa le ha dado y que tiene una esencialidad mayor que el simple gesto. Es más, el gesto apalanca la idea. Entonces, si el Papa te está diciendo, yo quiero que los católicos tengamos las puertas abiertas, luego te dice, en este mismo documento, lo siguiente: dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, en el número 32, también debo pensar en una conversión del papado. O sea, él ya nos estaba diciendo desde la página 29 que iba a pedir mucho, también a los católicos, pero que el Papa también tenía que convertirse, ¿no?
Me corresponde como obispo de Roma estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido de Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. O sea, el Papa en primera persona se puso en juego. Entonces, ¿qué hace? Convierte a una figura que podría ser, por su historia, me refiero a la figura del papado como ícono en la humanidad, digamos, ¿no? Una figura que por haber trascendido los tiempos, por ser una figura que existe desde hace más de casi 2000 años en realidad, como figura institucional, que naturalmente es identificada como alguien de la historia pasada, ¿no? Pues, si hay una institución antigua es el papado, por lo tanto, una figura, una institución que podría ser naturalmente considerada como algo duro, fijo, estable, ¿no? En el tiempo. Lo pone en acción y dice, no, el papado sí es un liderazgo religioso, pero también tiene que salir al encuentro, tiene que convertirse, tiene que transformarse, ¿no? Y entonces, ahí es donde se puede inscribir aquello que nos conecta con el cónclave de la Iglesia que viene. Es decir, ¿qué de Francisco puede trascender? ¿Qué del Papa Francisco puede ser válido para el futuro Papa? ¿No? Y entonces, yo en estos días escribí un artículo y hablaba de que las calles de Roma habían dado un mensaje y preguntaba si los cardenales iban a escuchar. No era una polémica con los cardenales, sino la idea de que la elección del Papa no es una elección por fuera de la realidad de la Iglesia. De hecho, hay un documento, este libro que se llama Sede Apostólica Vacante, que es historia, legislación, ritos, lugares. Lo leía en estos días justo para hablar del cónclave que viene, y dice, la elección del romano pontífice, del pontífice de Roma, está en italiano, obviamente, ¿no? No es un hecho aislado, que interesa solo a los cardenales electores, sino, en cierto sentido, es una acción de toda la Iglesia. Así, la Iglesia toda, espiritualmente unida con María, Madre de Jesús, debe perseverar unánimemente en la oración, en el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y entonces, ahí me escribía, ¿no? ¿No te parece que es muy populista decir que las calles han hablado y los cardenales tienes que responder? Y entonces es un buen punto, me parece un punto muy válido, y yo me quedé reflexionando sobre ese punto y pienso que en realidad se podía plantear de la otra manera. Es válido para la Iglesia pensar que a pesar de que los cardenales se encierran, deben tomar una decisión totalmente incolora, inodora e insípida. Yo creo que la respuesta es no, y creo que el pontificado del Papa Francisco lo demuestra, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ser el sucesor de Francisco? Obviamente, alguien que responda a un cierto perfil. Y ese perfil seguramente deberá tomar nota en quienes lo voten de aquellos que de Francisco sí trasciende, que tiene que ver con parte de ese estilo, con su esencia, respecto de la conexión que el Papa logró con la gente. Y entonces, si el Papa está demostrando, la figura de Francisco nos deja un legado respecto de esa conexión con el mundo de hoy, que se vuelve significativa para nosotros, para cada uno, y decir, bueno, escuché una frase del Papa y me sirve, o veo a este hombre que va y camina y encuentra a las personas y me siento inspirado, entonces esa conexión es algo que la Iglesia sería ingenua si no atesora como un gran valor, ¿no? De decir, ok, entonces creo que si algo podemos constatar de la figura del Papa Francisco es que su ser pastor, que su ser cercano, es algo que podemos atesorar para el futuro Papa. ¿Quién será? Pues ayer me preguntaban, ¿podrá ser uno de los dos cardenales mexicanos? ¿Tienen chance? Sí, tienen chance, como los otros 131 que van a votar. Todos tienen igual chance cuando entren. Claro,
ciertamente es una votación que busca un perfil determinado. Es por eso que los vaticanistas tenemos cierta licencia de poder tratar de predecir, porque no es una predicción como en la página de la casa de apuestas caliente que dice los momios del Vaticano, ¿no? Y entonces ahí puedes votar o puedes apostar por quién va a ser, sin ningún tipo de conocimiento en lo absoluto, ¿no? Si es africano o no es africano. Creo que tiene que ver también con que al ser una elección secreta y custodiada justamente para que pueda en su desarrollo ser legítima, genera mucha curiosidad y entonces esa curiosidad genera ese interés superficial. Pero en realidad, quienes tratan de interpretar las señales que del cónclave pueden venir, lo tratamos de hacer con mucho respeto, pero legítimamente, primero porque el afuera tiene que ver con el adentro. El pastor que va a estar, seamos más católicos o no, va a ser la figura que nos puede dar un mensaje de aquí hacia el futuro. Hay frentes que el Papa Francisco ha querido atacar y ha tenido poquísimo éxito, entre ellos la guerra, ¿no? Entonces, pues claro que el Papa que viene tiene una agenda bastante pesada de pendientes, ¿no? Y lo que significa el papado para el mundo de hoy en la humanidad, que es la posibilidad de que existe un faro que vaya a favor del bien, de la misericordia, de la unidad, de la paz en el mundo, da cierta estabilidad también a la humanidad, independientemente, insisto, de si se es cristiano o no se es cristiano. Entonces, sin querer minimizar las polémicas aparte que han habido en el pontificado de Francisco, que existen, han existido, él las reconocía, hay polémicas. ¿Por qué? Porque el programa de Francisco era ambicioso y es un programa incumplido, es decir, es un programa que abrió muchos procesos que la Iglesia va a tener que procesar en los próximos tiempos y que va a ser parte de la discusión en los próximos años. Entonces, ya para concluir, y porque como esto es un conversatorio, me gustaría dedicar los 50 minutos que nos quedan a responder preguntas, dudas, inquietudes, cualquiera que sea. Francisco deja un legado histórico, que es el legado de todos aquellos gestos y símbolos y acciones que él cumplió y que se recordarán como las hizo Francisco. Por ejemplo, ser el primer papa que habló ante el Capitolio de los Estados Unidos. Tuve la fortuna de estar ahí, de estar no solamente ahí, sino adentro del recinto, y de ver todos los legisladores republicanos y demócratas. De aplauso para arriba, ninguno dejó de aplaudir al Papa. Y eso que el Papa dijo, que las guerras que hacía Estados Unidos estaban manchadas con sangre maldita, con dinero de sangre maldita, se los dijo ahí, diplomáticamente, pero se los dijo ahí. Y sin embargo, esos gestos y esos actos quedarán como los momentos del Papa Francisco. Ahora, hay otra cosa que trasciende, que es poner sobre la mesa de la Iglesia caminos de conexión con este tiempo de hoy. Y que vamos a ver en el cónclave cuánto los cardenales son capaces, en el consenso de la elección, de encontrar una figura, no que sea una fotocopia del Papa Francisco, no va a venir una fotocopia del Papa Francisco. Es más, sería totalmente triste, o sea, sería hasta patético, digamos, ¿no? Decir que alguien quiera hacer la fotocopia de su antecesor. Pero ciertamente comprender que hoy, el mundo de hoy, la sociedad de hoy, está ávida de esa genuinidad, de esa cercanía, de esa palabra que el Papa ha sabido expresar magistralmente, y que entonces los cardenales seguramente sienten la necesidad de que esto sea parte de la ecuación a la hora de elegir quién lo sustituirá. Ya lo veremos, probablemente el 8, el 9 o quizás el 10 de mayo, a más tardar, con la figura del próximo Papa. Entonces, sobre el cónclave, sobre cuántos votan, etc., también podemos hablar, porque sé que luego hay mucha curiosidad sobre eso, pero creo que podría ser interesante, más allá de lo que dice la televisión o lo que vemos en la televisión, tener algunas claves de comprensión de por qué Francisco ha sido tan importante, por qué llama la atención y qué es lo que trasciende de su legado para la Iglesia que viene. Así que, si quieren, podemos abrir el espacio a preguntas. No sé quién quiera levantar las preguntas. Aquí está Hanan. Si quieres, te paso. Gracias.
Pues vamos a dar el espacio. No sé quién quiera iniciar. Por favor, levanten la mano. Felicidades, gracias por sus palabras. En la monarquía católica, muchas veces los monarcas, como usted bien sabe, se les atribuye un epíteto dentro de su nombre, el santo, el católico, el hechizado, etcétera. Si tuviera usted que adjetivar con un epíteto a Francisco que quedase para la posteridad de los tiempos, ¿cuál sería y por qué? Dice que las mejores preguntas son las que te sacan del guión y esta es muy buena. Primero, porque se responde con muchas cosas. La primera es que no ha salido ahora en la prensa algo así, ¿no? Y es sorprendente que no haya salido alguien que haya dicho, no, vayan, como fue con Juan Pablo II el Grande, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco se sentiría muy incómodo en ser llamado el Grande, ¿no? Pero recordando el libro de Cercas y recordando lo que el Papa Francisco dijo cuando fue elegido y por el cual eligió el nombre de Francisco, el libro de Cercas se llama el Loco de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís era el loco de Dios. Si uno va a Asís hoy, es un pueblo no muy distinto al de hace 10 siglos, en donde Francisco, siendo hijo de vamos a decir, del Carlos Slim de Asís de la época, ¿no? Dijo, pues un Slim Domit que se saca todo y dice, ya me voy a hacer un cartujo, ¿no? Porque así era un millonario, dueño de empresas textiles, para lo que es la época, ¿no? Y tuvo un hijo que estaba llamado a ser el heredero, ¿no? Y a ser un hombre de poder y de dinero. Y él, en su juventud, encuentra esta llamada a cuestionarse su estatus en una capilla que en su momento, todos los relatos se conoce, estaba a las afueras de Asís, y que cuando me tocó ir a Asís, yo pensé que si hace 10 siglos estaba fuera del pueblo, pues hoy estaba dentro del pueblo, ¿no? Uno que pudiera pensar. Pues no, o sea, Asís es tan pequeño que uno sale caminando y tiene que pasar los mismos olivos que pasó San Francisco hace 10 siglos, para ir en esta capilla que fue parte de una caminata que él hizo y que entró en una capilla que estaba destruida y vio un crucifijo, el crucifijo le habló, el crucifijo de San Damián. Y le dijo, ve y reforma mi iglesia, ¿no? Y entonces ahí se despoja de sus vestiduras y la historia tan famosa, ¿no? Y entonces el Papa Francisco, cuando lo eligen, en el 13 de marzo, por la tarde, en la segunda votación, en el cónclave, en la Capilla Sixtina, estaba muy cerca de él el cardenal Humes, que ya falleció, cardenal brasileño. Y cuando empezaba a recibir votos, porque pues así funciona, se van generando votos, no solo por los consensos que puede haber en las conversaciones entre los cardenales, sino también de que todos los cardenales escuchan cada escrutinio. Entonces, si uno tiene 20 votos y el otro tiene 30 votos, pues uno va a poder identificar pues, por dónde van los tiros, ¿no? Por eso el mismo Papa Francisco en alguna entrevista, en más de una entrevista, hablaba de lo que llamaban votos depósito, de la dinámica del cónclave. ¿Qué significa? Cuando van a votar, porque son, al final de cuentas, seres humanos, entonces podemos hacernos una composición de lugar en la capilla, lo que significa, estás viendo un fresco del juicio final de 6 metros de altura, pintada con lapislázuli árabe por Miguel Ángel hace 5 siglos, y que muestra los que se condenan y los que se salvan en el más claro expresión de la palabra, y tú tienes que decidir el futuro de la iglesia, no por ti, sino también por los demás. Imagínense que no es la situación más incómoda del mundo, ¿no? Y entonces los cardenales quieren escuchar cómo los votos se van distribuyendo. Entonces, el voto depósito es cuando un cardenal vota a otro cardenal que sabe que nadie va a votar, solo para que en esa votación poder saber, sin su voto, quiénes de los demás están votando a quién, ¿no? Y entonces habrá pues una idea clara de cómo se va haciendo el mapa, porque al final de cuentas los cardenales van a elegir, tienen no solo el derecho de ir a votar, tienen el deber. Es más, si un cardenal dice yo no quiero ir a votar y no está gravemente enfermo, incurre en excomunión. Entonces,
Dice, es que va a haber un cónclave largo o corto. Pues los cardenales no quieren estar ahí 36 meses como como el cónclave de Viterbo hace 4 siglos, ¿no? Donde se inició lo que se dice el conclave, ¿no? Porque no se ponían de acuerdo, eran 17 cardenales y tenían el problema que tenían que elegir un papa que no fuese ninguno de ellos. Porque en esa época el obispo, que era de un lugar, no podía dejar su diócesis e ir a Roma a ser obispo de Roma. Entonces tenían que ser alguien externo y entonces terminaron eligiendo un nuncio de Jerusalén. Bueno, hoy los cardenales quieren ir a buscar un consenso en un tiempo que no sea demasiado largo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, la expresión de lo que los cardenales van a elegir en ese caso, se puede asimilar a lo que pasó en el 2013, retomando, porque dijeron ya se fue por las ramas, no, retomando lo que aquí el profesor nos preguntaba, respecto de que Claudio Humes, cuando el Papa Bergoglio, Jorge Mauro Bergoglio, obtuvo los 75 votos necesarios de las 2/3 partes de los 115 votantes del 2013 para poder ser Papa, los cardenales lo van sabiendo, porque muchos cardenales tienen una hojita y van anotando van cantando los escrutadores y ellos van anotando en su hojita. Cuando llegan a 75 votos todos aplauden y en ese momento del aplauso, diciendo pues ya hay un papa, el cardenal Humes se acerca a Bergoglio, lo abraza y en el oído le dice no te olvides de los pobres. Y entonces en ese momento él lo señala como un momento como de iluminación, voy a elegir el nombre de Francisco. Y entonces, ¿por qué no decir el loco de Dios? Como era Francisco, ¿no? San Francisco de Asís. Sé que no es muy papal, ¿no? No es muy cool para decir, no, Magno, es Juan Pablo Magno, el gran teólogo. Yo creo que el Papa, de la parte del gesto, nos dijo claramente que tenía esta forma de salirse de lo ordinario, casi con una cierta locura, ¿no? Una locura sana y propia de lo que un papa puede hacer, pero desafiando a la Iglesia, incluso en aspectos que uno podría decir, bueno, quizás no es tan necesario, algunos han dicho, ¿no? No es tan necesario, se está metiendo en cosas que quizás no son tan importantes, bueno, por algo el Papa lo ha hecho. Bueno, gracias por la pregunta, no sé, ¿cómo seguimos? Gracias. Yo tengo 2 preguntas. Primero, no sé si nos podría contar alguna anécdota de los 3 años que estuvo en Roma o de alguna de estas experiencias con los papas. Y segundo, sí, está bien si le hago las 2 preguntas de una. Ok, gracias. Yo he escuchado con esto del Papa Francisco, mucha comparación con los papas anteriores. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree que es bueno o así? Ya, gracias. Bueno, anécdotas hay muchas, solo que a los periodistas nos cuesta volvernos como medio protagonistas, porque en realidad es contar lo que nosotros normalmente le pedimos a otras personas que hagan, ¿no? Pocos días después de la elección del Papa Francisco nos tocó ir a la capilla de Santa Marta, donde ahora estuvo el Papa en los últimos días, cuando estuvo en la primera colocación en el féretro, antes de pasar a la Basílica de San Pedro, y yo tengo 3 hijas, pero en ese tiempo tenía 2, y estaban muy chiquititas, una tenía 2 años, en 2013 y desde el 2000, sí, 2 años. Y en los primeros tiempos del pontificado de Francisco, él había decidido que las misas que él daba en la capilla de Santa Marta en la mañana fuesen abiertas a algunos grupos de personas. Durante 2 o 3 años estuvo así, después eso modificó, pero esto generó mucho interés, porque pues él decía, pues como párroco, pues doy mi misa de la mañana, ¿no? Y que venga cualquier persona.
no era tan fácil porque había que estar hasta el Vaticano y tener muchos controles, etcétera. Y a quienes somos, a quienes estábamos trabajando como corresponsales argentinos en el Vaticano, un poco por deferencia, la embajada de Argentina en la Santa Sede nos invitó a esto, ¿no? Y entonces recuerdo muy bien que mi hija más chiquita, Caterina, pues estaba muy activa esa mañana y entonces era todo un blanco mármol, muy silencioso, etcétera, y ella empezó, Francisco, ¿no? Entonces el Papa la miraba y yo no sé si lo quería matar o la veía con cara de alegría, ¿no? Pero lo que sí me impactó fue, ahora retomando los recuerdos de ese momento, porque al final salimos, mis hijas llevaban dibujitos de sus compañeritas del kinder que se le dieron al Papa y nos tomaron algunas fotografías. Lo que más me impactó, porque tuvimos otros encuentros, de todos los encuentros que yo no había reparado tan claramente, porque en ese momento pasa todo muy rápido y uno le dice cosas, él te responde y bueno, obviamente es una interacción que no te hace pensar, ay, ¿qué pasó? No lo reflexionas tanto, pero la fotografía sí queda cuando él se acerca a las niñas, la conexión inmediata que tiene, ¿no? Por estos días, ustedes no sé si vieron un video que hay en internet, que también se hizo muy viral, de un novio que le pide casamiento a su novia en la Plaza de San Pedro durante una audiencia, y el Papa, eso no debe haber sido hace mucho, porque el Papa estaba en silla de ruedas, pero lo que me llamó la atención, lo que me impactó de ese momento fue que el Papa no entendía muy bien, el muchacho le habla en brasileño, después cuando saca el anillo, el muchacho le pide que el Papa lo bendiga, ¿no? Entonces el Papa medio lo toma con la mano y el muchacho le pide matrimonio y el Papa se da cuenta que está pasando eso. Pero lo que a mí más me impactó fue el momento en el cual obviamente le dice que sí, le pone el anillo, se queda enfrente al Papa y el Papa se gira de la silla de ruedas, estira sus manos y le toca las manos, le toca las caras, ¿no? Ese es el mismo gesto que tienen las 3 o 4 ocasiones que nos tocó ir con mis hijas. Y nosotros no se lo pedimos. Es una expresión táctil, es una expresión. Y ese video es viral por ese momento. Por el momento en el cual el contacto del Papa te conecta con la persona, ¿no? Y entonces ya no es el Papa, sino es alguien que te puede transmitir humanidad. Humanidad desde la espiritualidad, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos muchas anécdotas, tuvimos muchas oportunidades de conocer no solamente al Papa, sino que en el camino nos dimos cuenta que teníamos muchos amigos que conocían al Papa, porque siendo argentinos, pues los conocíamos, y poder descubrir poco a poco su figura, que es una figura multifacética, compleja. Por un lado tenía esto y por otro lado un hombre de gobierno, un hombre muy determinado, era un hombre que no se dejaba utilizar y que tenía un radar para eso, ¿no? Y lo veía claramente, ¿no? Entonces, de repente por eso algunos se sorprendían o quedaban perplejos, ¿no? Por lo que el Papa expresaba, ¿no? Y entonces su capacidad de conectar esa capacidad de gobierno eclesiástico con esa pastoralidad que no era producto de lo que ocurrió cuando era Papa, que fue algo que él se impuso durante tiempo desde que fue sacerdote, obispo y después cardenal. Esto totalmente confirmado con las conversaciones de mucha gente que eran sus secretarios personales, etcétera, con las cuales hemos tenido muchísimas conversaciones adicionales al Papa mismo, porque uno puede ver al Papa, pero no le puede decir, oiga, ¿y usted antes era así? O antes, ¿no? Quizás en alguna entrevista él lo expresa, pero en realidad te das cuenta más hablando con la gente que lo conoció, que te dijo, mira, él hacía esto, o de repente hacía esta otra cuestión. O por ejemplo, contaba en estos días un amigo que recordaba una vez que él fue
fiesta de San Cayetano, que en Argentina, en Buenos Aires es muy socorrido por el pan y por el trabajo, digamos. Entonces mucha gente que busca trabajo y todo va, y siempre el arzobispo va a la misa, etcétera. Y en la gente, las personas, las señoras que se les acercaron, una de las señoras se les acercó, le preguntó si él podía bautizar a sus hijos. Resultó que ella era madre soltera, pero además tenía hijos de varios de varias relaciones, ¿no? Distintas. Entonces, y le decía, uy, ¿por qué los niños no están bautizados? ¿No? No, pues es que no nos bautizan porque no están los padres y porque son hijos de relaciones distintas, separadas, ¿no? Y entonces él estaba horrorizado por esa cuestión, ¿no? Por cómo, dice, cómo los niños no son bautizados, ¿qué culpa tienen los niños, no? De los problemas de sus padres. No dice, qué bueno que haya madres solteras que tienen relaciones así porque así va a estar mejor. No, es mejor que tengan la contención de un hombre, que el hombre sea a cargo de su relación y de sus hijos. Pero no haces cargar sobre la madre y sobre los hijos la irresponsabilidad de otras personas, digamos, ¿no? Y más en una cuestión espiritual, como el bautismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es una sensibilidad natural que él tenía desde antes de ser papa y que se profundizó con ser papa. Entonces, por eso era tan genuino, porque le venía naturalmente. Eran convicciones que él ya tenía antes, ¿no? Bueno, y la segunda que me preguntaste, quise anotarla y ya la anoté, si me la recuerdas. Sí, que se han oído muchas. Las comparaciones. Sí, las comparaciones son muy naturales. Decir que no son sanas sería un lugar común, porque no se puede juzgar la realidad. La realidad, o sea, juzgar no, enjuiciar una realidad desde el deber ser. O sea, decir, sí, lo ideal es que no se compare, pero la realidad es que va a pasar. Pasó con Benedicto XVI, fue muy injusto con Benedicto XVI, porque ahora que también revisaba algunos libros de vaticanistas, de veteranos, por lo del cónclave, hoy el cónclave del 2013 tuvo una característica muy particular. Hoy el cónclave está mucho más variado y mucho más abierto. Los mismos cardenales están dando declaraciones, están dando entrevistas. El cónclave, para suceder a Juan Pablo II, fue muy difícil, porque estábamos hablando de un hombre tan magistral, tan grande, de 24 años de pontificado, que las intervenciones en las congregaciones generales antes de la elección fueron mucho menos, porque pocos se atrevían a decir quién podía ponerse los zapatos de Juan Pablo II. Benedicto XVI salió al quite de esa situación, incluso sabiendo, primero que él no quería ser papa, pero sabiendo que era un estilo y una forma muy distinta de la de Juan Pablo II. Y entonces, claro, yo recuerdo haber llegado a Roma, ya en el pontificado de Benedicto XVI, y haber ido al aula Pablo VI, que es una gran sala para 8.000 personas dentro, donde hacen audiencias cuando hace frío afuera, adentro las hacen ahí, y junto hay un balcón muy grande, donde se ponen los fotógrafos y podemos estar los periodistas, ¿no? Para tener una visual y todo. Y recuerdo que tratando un poco de hablar y conversar un poco el ambiente ahí, hablaba con un fotógrafo de una agencia internacional y le decía, bueno, ¿cómo ves el Papa? Llevaba algunos meses, llevaba 7, 8 meses de papado. Y él me dice, no, Papa Benedicto es una tortura para nosotros. ¿Cómo? Sí, solo tiene 3 posiciones. ¿Cómo que 3 posiciones? Sí, hace así y hace así. Entonces, claro, el fotógrafo lo que necesita es más variedad de imagen. Y el Papa, pues no está para el fotógrafo. Entonces, claro, con un Karol Wojtyła que tenía una expresión, porque era actor, y porque se expresaba y se manifestaba naturalmente de otra manera, pues las fotos que los fotógrafos vendían, ¿no? Básicamente, eran siempre requeridas. Bueno, con Benedicto XVI no era así. Ahora, ¿es culpa del Papa? No, definitivamente. Sino de lo que se genera en el entorno. Y entonces ahí vienen las comparaciones, ¿no? Es que este Papa no es tan popular, este Papa no es tan reconocido, este Papa no es tan cercano, este Papa... Y entonces se terminó gestando una imagen exageradamente injusta de la figura de Benedicto XVI,
y lo sé porque yo también hice muchos viajes con él. Cuando nosotros nos casamos, fuimos a la audiencia, lo saludamos, y yo le dije, yo viajo con usted en el avión. Ah, entonces somos amigos, me dijo, ¿no? Y te miraba la cara. Me acuerdo muy bien cuando fue, ¿se acuerdan esa, ya para ahora la podemos decir, corta y muy específica, pandemia que hubo aquí de H1N1, aquí en México, que fue como epicentro? Lo digo así porque en ese tiempo fue el máximo para el mundo, pero después vino la otra pandemia y esa quedó muy pequeñita, ¿no? Justo en esos días me tocó una audiencia del Papa Benedicto con un jefe de Estado, y terminando uno tiene la oportunidad de saludar al Papa. Entonces yo me acerco y le digo, pues trabajaba para Notimex, que es la agencia mexicana, y le digo, vengo de México. Y cuando me miró así, cerró los ojos y puso como decir, pobres, ¿no? Y le digo, Santidad, ¿usted sabe? Sí, estoy informado, sé. Bueno, con voz muy sencilla y todo. Y le digo, ¿qué piensan? Me dice, no, le mando una bendición a todos los mexicanos. Los mexicanos son muy fuertes. Tienen a la Virgen de Guadalupe, van a salir adelante, etcétera. O sea, no es, bueno, te saludé y pasa a la siguiente persona, ¿no? Sino que conectaba con lo que tú le decías. Lo que pasa es que era un hombre tímido, era un hombre más teólogo, más de biblioteca, de un estilo distinto, ¿no? Y sí les anticipo que el próximo Papa la tiene difícil también desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque muchos pues, querrán una fotocopia de Francisco, y la realidad es que no va a venir una fotocopia de Francisco. Sí creo que el tema pastoral va a ser muy importante. Pero claro, todo va a ser preguntas. ¿Va a seguir haciendo lo de Francisco? ¿Va a usar los zapatos negros? ¿Va a usar la cruz de oro? Y si no usa la cruz de oro, pero el otro sí usaba la cruz de hierro, y no lo hizo para que in eternum los papas tuvieran esa cruz. Era la cruz que a él le gustaba, porque tenía un diseño particular. Tan le gustaba que es la cruz que hoy está enfrente de su tumba, ¿no? Y entonces, pues no se trata de la cruz de oro o no la cruz de oro, sino se trata del sentido de las cosas, ¿no? Y entonces, seguramente nos vamos a llevar varios meses de estas preguntas de los periodistas, que los conozco, y bueno, yo he sido parte de ese gremio, así que entiendo que es necesario relatar el pontificado, y también desde ese lugar se relata, pero pues, podría darse el caso que esto genere cierta incomodidad al Papa nuevo, ¿no? ¿Alguna otra? Perdón. Gracias. Pues primero agradecer la participación. Yo tengo muchas preguntas, pero quisiera resumirlas como en 3. La primera es, habló jefe de la gran agenda que tenía Francisco, de los muchos proyectos que tenía para la Iglesia. Primero preguntarle cuál fue el gran tema que quedó pendiente para él. De esto viene mi segunda pregunta, ¿cuál es el gran reto al que se va a enfrentar el siguiente Papa? Y como ya nos mencionaba antes, los expertos vaticanistas pueden ir prediciendo algunos nombres. Si pudiera usted compartirnos algunos de los que cree que se perfilan, y pues eso, nada más. Gracias. Gracias. Preguntas fáciles. Como examen de pensamiento contemporáneo, no sé si a alguno le toca. Los grandes pendientes del Papa, hay algunos pendientes prácticos. Estamos en medio del jubileo de la esperanza. El Papa había considerado, el jubileo en general se expresa a través de muchas actividades durante el año. El Papa había podido llevar a cabo algunas, de hecho, él toma frío en un evento público que le habían recomendado no salir, y ese fue parte del problema que tuvo para su neumonía, que después afectó mucho, más allá de que no murió de neumonía, sino pues, de una falla multiorgánica. Aquí los de medicina sabrán más que yo. Entonces, el jubileo es un tema, y sobre todo el sello del jubileo. O sea, es un pendiente, pero es una grandísima oportunidad para el nuevo Papa, para inmediatamente tratar de decir cuál va a ser, no digo su programa, porque eso lleva algo de tiempo, el Papa tardó algún tiempo en hacer Evangelii Gaudium, pero sí las señales del sello de lo que él considera su elección, porque hay que entender también la dimensión sobrenatural de la elección desde la concepción del Papa. Imagínense, ustedes tienen su vida, cuando un Papa es elegido,
es el momento en que las personas en general se están retirando. Y más, o sea, aquí se jubilaron a los 60, 65 años, el Papa está siendo elegido, el Papa Francisco se fue elegido a los 76. Y llegan a un lugar y le dicen, no vas a volver a tu casa, vas a estar aquí hasta el día que te mueras, y tienes que dejar tu nombre, tienes que dejar... Claro, obviamente tienen toda una trayectoria que los pone en otra condición, ¿no? Pero humanamente, yo me imagino ese momento que se da en la Capilla Sixtina después de la elección, en donde le piden al Papa si acepta con una fórmula latina, él acepta y dice su nombre, firman un rollito que es un decreto con el cual el Papa firma y se va a una sala que se llama la Sala de las Lágrimas, que está bajo el juicio final a la izquierda, que es una sala que en realidad es el paso entre dos escaleras, pero que se adecúa especialmente porque es el lugar más cercano, y es donde están las sotanas blancas y solideos blancos, etc. ¿Y por qué se le llama la Sala de las Lágrimas? Porque es la primera vez que el cardenal, ya papa, tiene un momento de recogimiento fuera del ruido del cónclave. El ruido de los propios cardenales, aplaudiendo, saludando, diciéndole, haciéndole mensajes, que le preguntan. O sea, no tiene la oportunidad en ese momento de reflexionar. En ese momento, cuando se va a revestir, en ese momento sí ya está solo con dos personas que lo auxilian, ¿no? Que no le van a hablar o que le pueden dirigir algunas palabras. Sí, imagínense cuando te cae la ficha de que pues ya está en ti, ¿no? O sea, ya no es otra persona, eres tú, ¿no? Y entonces lo primero que es, cuando ustedes, estudiantes, cuando les llegue en algún momento una oportunidad profesional, los que están en medicina, ser jefes de un hospital, yo creo que uno dice, genial, le voy a entrar, pero llega un momento que uno le dice, bueno, ¿y por qué me eligieron a mí, no? O sea, quiero pensar por qué me eligieron a mí. Yo algo tengo que hacer, o sea, porque no es lo mismo ser residente que ser jefe de área a ser director, ¿no? Entonces, ahora ya depende de mí. Entonces, los cardenales creo que en su humanidad tendrán que encontrar el camino de por qué los eligieron a ellos. Y si lo sumamos al hecho de que ellos están convencidos de que hay una expresión sobrenatural, entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué voy a dar yo a la iglesia? ¿Qué mensaje voy a dar? Tengo que buscar la forma de expresar lo que, sí, el legado de lo que hay, pero lo que viene, porque la realidad de la iglesia sigue cambiando. Y entonces ahí es, lo pongo en esa perspectiva porque se explica entonces por qué se vuelve tan importante los discursos del Papa de los primeros tiempos, ¿no? De esas reuniones donde puede el Papa tener, va a haber jubileos de diferentes secciones de personas, tipos de grupos de personas, etcétera, ¿no? Y entonces el jubileo es una grandísima oportunidad para el nuevo Papa, ¿no? Ahora, grandes retos, muchos, en estos días los cardenales los han abordado, el tema de la presencia de la Iglesia y de los fieles, el tema de la relación con el mundo, el tema de la evangelización, es decir, cómo llevar el mensaje de la Iglesia a otros lugares, el tema de la relación con las otras religiones. Ahora, si dijeras el gran tema, si a mí me preguntaras como la perspectiva periodística, que es una perspectiva más secular, o sea, más del mundo, es decir, bueno, pues sí, el tema de los gays, el tema de los divorciados, sí, porque son los temas de frontera, pero por ser de frontera tienen una particularidad que no ocupan a toda la iglesia. Son realidades muy particulares, entonces ver a través del prisma de eso no es que no sea importante, sino que no tiene el peso que ocupa a nivel de secular, digamos, del discurso, ¿no? Entonces, por ahí me entrevistaban en France 24 y era un panel y planteaban todo. ¿Fue un reformador incumplido o fue Eugenio, no? Y yo le decía, pues es que si me das la opción entre los dos, pues es injusto en todo sentido. El Papa fue un reformador, hizo una propuesta y también su propuesta tiene que llevarse a cumplimiento en el siguiente que lleve la estafeta. Y entonces ahí viene lo que por ahí decía en el tema de las comparaciones, la otra cara de las comparaciones. Los pontificados tienen cierto nivel de continuidad. No sé si algunos de ustedes pudieron ver la película o el film de los dos papas,
está en Netflix hace 2 años, y que hablaba de la figura del Papa Benedicto XVI con el Papa Francisco. Y me preguntaba, ¿qué tanto es verdad? Ahora como cónclave, ¿no? ¿Qué tanto es verdad lo que ponen ahí en los 2 papas? Yo les decía, a ver, como película es una grandísima película, como documental es paupérrimo. Nada de lo que ponen ahí coincide con la realidad. Entre otras cosas porque la esencia del guión de la película es que Bergoglio va a Roma a presentar su renuncia por 75 años a la Arquidiócesis de Buenos Aires, una renuncia a un puesto, un ministerio, pero que es un puesto ejecutivo, que es muy distinto que un título como es una dignidad, como es la cardenalicia, son 2 cosas distintas, y toda la película gira en torno a que el Papa Benedicto XVI no le quiere aceptar la renuncia porque al final le dice, tú tienes que entrar al cónclave. Pero todo eso está construido sobre algo que no es cierto, y es que uno no renuncia a entrar al cónclave. Entonces, iba a renunciar a la arquidiócesis, pero podía seguir entrando al cónclave. Entonces, claro, yo entiendo que tenían que generar esta dicotomía, por eso digo que como película es genial, porque te da la oportunidad de poner en perspectiva a los 2 papas. Es injusta con el Papa Benedicto, porque muchas de las cosas que le ponían, como diciendo que le reclamaba el Papa Benedicto a Francisco, que era más popular, en realidad ni era tan popular en ese tiempo Bergoglio, así a nivel de masas, como lo quería hacer ver, ni Benedicto jamás le hubiera dicho a un cardenal, es que tú eres muy popular, como lo pone en la película. Quienes lo conocimos a Benedicto XVI sabemos que era incapaz de decir nada malo a las personas. Hablaba con otros gestos, con otras señales, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque al final de cuentas la película es interesante porque el culmen, el clímax de la película es que Benedicto le dice a Francisco, tú tienes que entrar al cónclave porque tú tienes que seguir la herencia. Entonces, al final de cuentas, lo que te dice el director, hay una continuidad en la iglesia. Aunque haya sensibilidades distintas, hay una continuidad en la iglesia. Aunque está muy caricaturizado y todo, en el fondo, a mí lo que me llamó la atención es eso. Y la otra cosa que me llamó la atención es la esencia de la película, porque es un diálogo entre los 2 papas en diferentes espacios. Perdón, sí, 2 papas, porque al final de cuentas Bergoglio termina siendo papa, pero cuando él era cardenal y el otro papa, y se confiesan mutuamente. Y entonces a mí me llamó la atención porque digo, hoy la confesión es el sacramento más olvidado de la historia. Muy poca gente le gusta ir a confesarse, es una realidad. Esto es reconocido por el mismo Vaticano y es un gran pendiente, ¿no? Y sin embargo aquí hay una película secular que le da validez, porque si yo me abro en mi interior, entonces quiere decir que esa confesión debe ser válida. O sea, quiere decir que ese sacramento debe ser válido, porque si no, un papa no confiesa a un cardenal, o un cardenal no confiesa a un papa, las cosas más profundas, ¿no? También era un truco de la película, pero que en realidad expresaba la validez de estas realidades, pero sobre todo de la continuidad de los papas. Entonces, todo esto para hablar justamente de cómo los desafíos son los mismos. Hay una continuidad, pero los acentos van cambiando y van evolucionando y va respondiendo tanto a la característica del Papa como a la situación del mundo. Ahora, los nombres. Bueno, yo soy un poco opositor a dar nombres porque en realidad pues toda la experiencia que tengo personal es de haberle errado en todas las ocasiones. Entonces, a mí en el cónclave del 2013 me pasó una cosa muy particular porque Bergoglio no estaba en el top de las quinielas. Él mismo lo dice en una entrevista, dice, a mí me decían quizás que soy un kingmaker o lo que llama un gran elector, es decir, una persona de gran trayectoria que puede orientar un poco a otros cardenales, ¿no? Y el que entró de papa a ese cónclave era Angelo Scola, que era el arzobispo de Milán. Fue el cónclave italiano, porque los italianos han siempre querido capitalizar, sobre todo no los cardenales, sino muchos intereses italianos en la prensa y en general. En estos días hay un cónclave mediático o un precónclave mediático y otro cónclave que está pasando adentro, ciertamente. La brecha no es tan grande hoy, pero la brecha se va haciendo cada vez más grande.
Pero dentro del cónclave mediático hay un cónclave italiano y un cónclave internacional. Si uno ve la prensa italiana, le dedicaron la semana pasada al caso de este cardenal que si iba a entrar o no iba a entrar, Becciu, que porque había tenido un problema y lo habían hecho un juicio por una mala gestión de una inversión inmobiliaria del Vaticano y que había sido condenado a 5 años de prisión por malversación de fondos. Él sostiene su inocencia. Y tú veías todos los medios, sobre todo la prensa escrita italiana, todos hablaban del caso Becciu. Incluso ayer salieron unos audios sobre ese caso, muy italiano. Entonces, los cardenales, algunos están fastidiados con esta situación, porque ven que en realidad ahí sí hay intereses de fuera que usan al cardenal Becciu para meterse a la discusión, para agitar la discusión del cónclave, ¿no? Y entonces, por eso fue muy útil que el día de ayer el mismo cardenal dijo: yo no voy a participar porque el Papa Francisco había decidido que yo no participara. Claro que él sigue sosteniendo que es inocente, y entonces de alguna manera quería, entrando al cónclave, decir que él era inocente. Por lo tanto, si nos apelamos al cónclave italiano mediático de hoy, en este momento dicen que el gran candidato es el cardenal Parolin. Cardenal Pietro Parolin conoce México, él fue secretario de la Nunciatura en México durante algunos años, habla muy bien español, al cual yo conozco, he entrevistado algunas veces, un finísimo cardenal, un diplomático, pero él sabe bien que lo pastoral no es su fuerte, no es la parte más potente de su personalidad, más allá de que podría darnos una sorpresa, no digo que no, pero no lo escribiríamos dentro de la trayectoria de pastores que vienen justamente de la pastoralidad de las diócesis, porque el secretario de Estado es el canciller del Vaticano, entonces su labor es la gestión, más allá de que él seguramente ha hecho labor pastoral en Roma, dando misas en las parroquias, estando cerca de las personas, pues su trabajo es un trabajo diplomático, y entonces se inscribe más en los diplomáticos. Algún periódico italiano ha osado llegar a decir que parte con 40 votos. Me hace acordar tanto al cardenal Scola. Tan los italianos estaban convencidos de esto que la Conferencia Episcopal Italiana, apenas sale la fumata blanca, manda, y apenas se da a conocer el nombre del Papa, manda un correo electrónico a todos los periodistas acreditados, que el correo electrónico es felicitaciones al nuevo Papa, tiene un texto anexo, pero tiene un cuerpo del correo electrónico. En el cuerpo del correo electrónico solamente había un párrafo que decía, en italiano: saludamos la elección del nuevo Papa Angelo Scola. Y uno abre el texto, se abre así, y dice: saludamos la elección del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el texto mucho más largo. Claro, lo tenían o sea, fue como un lapsus, ¿no? Un lapsus cuando quieres decir una cosa y dices otra, ¿no? Justamente porque la perspectiva de los cardenales italianos era más por el cardenal Angelo Scola. Hay otros nombres que creo que vale la pena, más que entrar a una disyuntiva, coinciden con algunos de los que se han visto como papables. Por ejemplo, el cardenal Zuppi, que es italiano, arzobispo de Bolonia, el cardenal Tagle, de Filipinas, que tiene 67 años, el cardenal Abelín. Son algunos cardenales que están más en sintonía con la figura de Francisco, y otros que están a favor de una remodulación de los alcances de las reformas y de las acciones que hizo el Papa Francisco, por ejemplo, en esa discontinuidad que podría verse un poquito con un acento más hacia la doctrina, no tan pastoral o no tan extremadamente pastoral. El cardenal Dolan, por ejemplo, de Estados Unidos, él fue una gran figura en ascenso durante el pontificado de Benedicto XVI, y en el pontificado de Francisco se pinchó como figura en Roma, ¿no? Él, yo creo que podría ser una figura que unificase algunos votos que buscasen de alguna manera propiciar que no sea una votación así fluida y directa a el sustituto de Francisco así
totalmente en torno a una figura que sea muy, muy Francisco, ¿no? Como un supi, ¿no? Entonces, quizás el cardenal Dolan lo que podría hacer es tener en torno a sí algunos votos que pudiesen evitar que alguien muy bergogliano llegue y entonces se abra un camino a un consenso un poco más de unión entre los grupos, ¿no? Porque el Papa Francisco ciertamente en algunas de las acciones que llevó a cabo estuvo en la frontera, digamos, ¿no? Y por eso sabemos que fue tan criticado. Muchas de las cosas, como las planteó el Papa, hay también otras formas de plantear las mismas cosas. No es que se haya equivocado en los temas, no, los temas que el Papa planteó son los temas de la actualidad. Lo que pasa es que él los planteó desde una sensibilidad. Hay otros cardenales que pueden decir, yo lo plantearía de otra manera, ¿no? Yo lo plantearía de esta otra forma, lo abordaría de esta cuestión. Entonces, siendo Papa uno puede decir, ok, vamos a seguir en el camino en algunas cuestiones, pero vamos a darle un movimiento distinto, ¿no? Una forma, un enfoque distinto. Y entonces, ahí es donde seguramente una figura de consenso, y estamos hablando de 133 cardenales, 89 se requieren para votar. Si vamos a pensar que, como lo plantean los medios, que es un poco una cosa forzada, pero dijéramos, tenemos un espacio más a favor de Bergoglio, bergogliano, ¿no? Y otro espacio que tiene un acento un poco menos ambicioso en las reformas y mucho más proclive a la doctrina, son los extremos. Y podríamos decir que en esos entornos, pues seguramente esos bloques más convencidos, pues no llegan a 89 votos, ¿no? O sea, habrán 20, 25 votos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tiene que verse cómo las figuras pueden decir, ok, dentro de esta forma de opinar de los cardenales se inscribe cada uno, y entonces decir, ok, si podemos tener a alguien que siga el legado pastoral de Francisco, pero que aquí nos pueda aportar esta otra cuestión y aquí pueda, para la curia, generar más orden que en el tiempo de Francisco, entonces creo que vale la pena votar por esa persona. Y entonces, eso es lo que se llama la construcción de consensos. Se piensa que es como, desde afuera podríamos pensar que es como la elección, pues por uno o por otro. No necesariamente es así, porque están obligados a generar un consenso para tener 89 votos. Entonces, justo estos días escuchaba al cardenal arzobispo Rabat, un español que decía, bueno, si yo vengo pensando y digo, creo que puede ser A, B o C, como nombres cada uno, ¿no? Pero veo que todo el mundo va por el B, bueno, para mí no era la primera opción, pero si era la segunda, pues yo puedo decir, ok, sí, yo me sumo, ¿no? Y no solamente, los cardenales pueden hablar. Entonces, de hecho, Papa Francisco contaba que cuando lo eligieron el segundo día, lo eligieron por la tarde, a la hora de la comida, unos cardenales europeos lo llamaron a su mesa a la hora de la comida y le dijeron, Eminencia, venga a hablarnos de América Latina. Y él dice que no se alertó mucho, ¿no? Bueno, creo que era claro, ¿no? Cuando dice, me estaban tomando examen. Bueno, claro, si uno escucha eso, lo que dice es que, claro, que hay cardenales que tienes un círculo de personas que te conocen dentro de los propios cardenales, habrá un segundo círculo que te conoce más o menos y habrá otro tercer círculo que no te conoce. ¿Cómo te va a conocer? Pues vente a comer conmigo, pues vamos, dime qué opinas de América Latina, ¿no? O sea, porque efectivamente no hay otra forma. O sea, no es que tienen que mandar un mail o escribir un WhatsApp. No, el diálogo es en el cual se van a ir un poco decantando estas posibles candidatos de cara al papado, ¿no? Bueno, no sé si podemos dar la última, si hay alguna última. ¿Ya? ¿Una última? Rápido. Responda. Perdón. Sí, rápido, 3 minutos, le respondo rápido. Hola, antes que nada, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta concreta era justo sobre el tema que ahorita estaban tratando, que el Papa es una figura política, social, pero sobre todo es una figura religiosa. Y me parece que muchos de los medios muestran el cónclave como si solamente fuera un tema principalmente social y político, como si fuera la elección de un presidente de un país, que efectivamente es, porque pues es del Vaticano, pero
dejan como de lado todo el tema religioso, como de la actuación del Espíritu Santo, de toda la implicación que tiene, y que su principal rol es el ser guía y pastor de la iglesia. Entonces, me gustaría si nos podría hablar un poquito sobre cuáles son los riesgos de esto, o sea, que simplemente se vea como una elección política, y un poquito de recomendaciones para nosotros para tener una visión más general sobre qué implica el papado. Gracias. Le has dado en el clavo de algo muy sangrante viniendo del gremio de los periodistas. Yo me siento muchas veces frustrado al ver esa realidad. La entiendo porque básicamente son las premisas con las cuales los periodistas no, suelen actuar tradicionalmente con un análisis político. Pero como periodista no es un lujo que te puedes dar despojar de una dimensión a un fenómeno que es tan influida por esa dimensión. Porque entonces, al despojarlo de eso, que es mi gran crítica a la película Cónclave. No sé si vieron la película Cónclave. ¿Cuál es la gran cosa que a mí me dejó mal sabor de boca de la película Cónclave? Fue que no veo bondad de los cardenales. ¿Hacia acaso un sentido del deber del cardenal Camarlengo, del cardenal decano del Colegio Cardenalicio? Pero la bondad, o sea, realmente es como la expresión de una mirada muy injusta sobre la Iglesia y sobre el cónclave, que no puede ser casual, que es producto de una sociedad que ha despojado, que el valor y el factor sobrenatural ha sido despojado de la realidad humana. Y entonces todo es una transacción, ¿no? Y entonces, por eso, en el cónclave, el guión, todo está contaminado por eso, porque le dan tanta importancia a las cuestiones de superficialidad. Más allá de que tiene 1000 errores, de entrada que el cardenal impectore, si el Papa no lo dijo, pues se queda impectore y no participa de último momento en un cónclave, por ejemplo, ¿no? Más el hecho de que el cardenal decano hablaba con el exterior a través de gente que de repente entraba y salía. Pues eso no existe, o sea, eso no es así. Pero claro, lo entiendo que para la película era necesario. Lo que no vi nunca en esa película fue bondad. Y no quiero pensar en un colegio cardenalicio sin bondad, porque además conozco a algunos cardenales, sin demeritar el hecho de que es una elección donde participan humanos, ¿no? Y por eso dice, Benedicto XVI, Ratzinger, dice esta frase. En el 97, Joseph Ratzinger decía: yo no diría que el Espíritu Santo elige al Papa, pues no toma el control de la situación, sino que actúa como un buen maestro, que deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos. Quiere decir que la dimensión humana del cónclave es real, pero no es la única. Entonces, cuando tú la anulas, la otra parte, nunca va a ser un análisis real, porque está redimensionando y está convirtiendo en algo totalmente sociológico una realidad que tiene otra dimensión. Ese problema lo vamos a tener no solo con el cónclave, sino con el próximo Papa. Lo tuvimos con el Papa Francisco. A mí me pasó una anécdota muy simple. El Papa lo eligen y empieza a tener un montón de gestos. Al otro día de que lo eligieron, se va a Santa María la Mayor a rezar a la basílica donde hoy fue enterrado, y de regreso pasa a la casa donde él estaba hospedado antes del cónclave a levantar sus cosas, y va y paga la cuenta de su bolsillo, saca su cartera y paga la cuenta, ¿no? Está la foto ahí pagando la cuenta de la habitación que había rentado. Y entonces era un subseguirse de acciones sorprendentes que el Papa estaba haciendo que otros papas no habían hecho, ¿no? Y a los pocos días, la sala de prensa del Vaticano saca una agenda de las próximas semanas del Papa, donde hay comuniones, confirmaciones, bautismo, casamiento, ordenaciones sacerdotales, todo. Cosas que el Papa en general, de verdad, por protocolo vaticano, hace durante un año. Bueno, todo eso lo tenía en un mes. Entonces yo puse un tuit que decía, me sorprende, porque esto no es tan común, pero habla del sentido de pastor del Papa, ¿no? Entonces una periodista argentina me responde en el tuit y me dice: bueno, pero ¿no hay algún concierto, no hay alguna
actividad pública, no va al Parlamento. Y yo decía, bueno, o sea, no, es un pastor, ¿no? Va a ir a dar comuniones, va a hacer confirmaciones y va a bautizar a la gente, ¿no? Pero, ¿qué significaba esto? Que hay una codificación en los periodistas y en mucha gente que ven solo la parte de la dimensión del personaje público en el Papa. Y entonces esto es un gran riesgo, ¿por qué? Porque nosotros mediatizamos nuestra consideración del Papa a través de eso. Y entonces podemos perder la verdadera dimensión de lo que el Papa es, que tiene un valor mucho más grande que simplemente esa dimensión de ícono, de personaje, de ícono pop o lo que tú quieras, ¿no? Que está en las revistas, que está en Rolling Stones, etcétera, ¿no? Que puede decir, ah, qué bueno, pero ¿en qué condición? O sea, ¿a qué precio soy portada de Rolling Stone? ¿Porque soy un ícono gay? ¿No? ¿Porque soy un representante del rupturismo? Yo no sé si es realmente genuino y respondiente a lo que el Papa quería hacer. Entonces eso generó gran ruido. Porque entonces decía, muchos católicos decían, no, es que el Rolling Stone no puede estar el Papa. Porque, entonces, se da una ruptura, ¿por qué? Porque hay factores externos que se meten en la relación de los fieles con el Papa, ¿no? Entonces, el Papa ni buscó ser portada de ninguna revista, pero los católicos lo ven en la portada de la revista, pero además lo ven con una forma de presentación que es completamente distinta a su sentir. Pues claro, es un ruido tremendo, porque ese Papa no me gusta, porque ese Papa es icono gay, y yo no estoy a favor de eso. Puede ser uno a favor o no. Pero estoy hablando solo del fenómeno, porque hablabas del fenómeno, ¿no? No, eso es lo que pasa, y con eso va a tener que hacer cuentas la Iglesia en los próximos años. Y por eso se ha hecho un esfuerzo muy grande la propia Iglesia de crear sus propios medios y de tener una presencia por fuera de ese mainstream que en realidad encasilla, regula y hace muy pequeña la figura del Papa. ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación no es pelearse con las revistas, no es pelearse con el New York Times, que porque antes criticaba a Benedicto XVI y ahora a favor de Francisco. No, darle siempre el beneficio de la duda al Papa. Si yo estoy escuchando algo que no me hace sentido, ¿por qué me quedo con lo primero que escucho? ¿Por qué no voy a ir al origen de las palabras de lo que dijo el Papa? Todos los discursos del Papa se publican, ¿no? Sobre todo los más fervientes seguidores del Papa, porque hay varios niveles, digamos, de lo que uno considera el papado, ¿no? Y entonces mi recomendación es no dejarse seducir por ese ruido que de repente está en el ambiente y que si tú quieres realmente saber lo que el Papa dice, pues no es necesario que leas todos los discursos. Trata de agarrar en Google y poner Papa Francisco, no sé, algo que me interese, misericordia, pobres, y vete a un discurso. No es que tengas que leerte cada semana todos los discursos. Pues al menos, si yo quiero saber lo que dice el Papa, si algo lo que dice el Papa es relevante o válido para lo que yo quiero decir o hacer, pues buscar por nosotros mismos y darle el beneficio de la duda, finalmente, si somos católicos, a quien es nuestro pastor, ¿no? Bueno, perdón, ya me extendí, dije que iba a ser muy corto, pero bueno, antes de la 1 ya estamos terminando. Muchas gracias.